La cuestión la planteé desde la posibilidad de la difusión. Esto es la difusión, entiendo la Unión Internacional del Notariado como institución, sabés que tiene un sitio web. El sitio web tiene obviamente una parte que es pública, de acceso de todos quienes quieren acceder por vía de internet a este sitio web, y luego una parte que es un intranet, ¿no? Que es más cercana a quienes tenemos acceso, sean autoridades institucionales, grupos de trabajo, etc. De todas formas, yo sueño, pienso, proyecto, que ojalá que el equipo, primero que sea mi elección favorable y luego el equipo de trabajo también, creo que esta es una herramienta fundamental para la difusión de lo que la Unión Internacional hace, de lo que la Unión Internacional es. Por tanto, el sitio web yo lo imagino con una enorme y con muchísima más información de la que tiene en este momento. En consecuencia, lo que te quiero plantear es un sitio web como el nuestro, que ya tiene bastante información, la verdad que está muy bien diseñado, que tiene sus diferentes áreas, está dedicada, por ejemplo, a las comisiones internacionales, está el área de Comisión de Asuntos Americanos, Asuntos Europeos, Asuntos Asiáticos, Asuntos Africanos, pero, por ejemplo, lo que no hay es la historia de nuestra unión, estos 70 años que ya han pasado largamente, todos los que fueron nuestros presidentes, sus rasgos fundamentales, sus perfiles profesionales, y bueno, así muchos otros datos que yo vuelco un poco en el interés de hacer crecer este sitio. ¿Esto es posible? ¿Es una utopía? ¿Es complicado? ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Es más, yo diría o trataría de separar, hay dos cuestiones. A ver, entendamos hoy dónde nos encontramos respecto del impacto que el mundo digital tiene y de la evolución en la cual hoy estamos inmersos. Pensemos que hoy Internet tiene casi 5.000 millones de usuarios, de los cuales casi 2.500 millones usan redes sociales. Claro. Entonces, los efectos de la difusión, podríamos, si uno quisiera que la Unión usara y se diera a conocer o tuviera una propensión más hacia la comunidad, el tema del sitio web es una herramienta, pero creo que deberíamos de avanzar más hacia las redes sociales, que es quizá la vía de comunicación donde habitualmente los más jóvenes son los que normalmente se mueven, con lo cual incluso yo pensaría en determinadas redes sociales que además podrían linkear, digamos, hacer una mínima comunicación en esa red social para así redirigir al sitio web para ver toda la información in extenso. Ejemplo de redes sociales, Instagram, Twitter, si quisiéramos Facebook, quizás ya hoy los jóvenes están escapándose de esa red, pero en definitiva parte de esas redes son los que a veces, donde uno puede comunicar con muy pequeñas palabras para después redirigirlo al sitio web. Hablando del sitio web como un sitio web en el que está hoy y el que la Unión tiene, me parece excelente la idea de tener toda la historia. Uno a veces creo que hay que dividir las páginas cuando son de organizaciones, cuando son educativas, cuando son comerciales, y normalmente cuando uno ingresa a una página de una organización, la verdad es que quiere saber todo. Exacto. Desde cómo se inició, cuál es la evolución, cuál fue su desarrollo, cuál es la perspectiva que tiene esa organización también, y para lo cual creo que es bárbara la idea. La herramienta está y es fantástica. Con respecto a las redes se han instalado en los diferentes continentes, o sea, nosotros tenemos notariados de Asia. No sé si la pregunta es correcta, pero
una persona que está en Japón, en China, en Indonesia, en Mongolia, accede a las redes con la misma facilidad que lo hacemos nosotros? Sí, a las redes sociales, sí, ya sea Instagram o Twitter, sí, quizás tienen menos impacto en determinadas comunidades, porque es cierto, en algunos países hay otras redes sociales que son alternativas. Eso es lo que me imaginé, sí. Pero bueno, uno debiera, como organización internacional, tener el universo de cada una de esas redes y a partir de una publicidad en una de ellas, replicar en las distintas redes para que todo el universo notarial estuviese vinculado. Esto se nos cumplirá el sueño no solamente de tener esta posibilidad de difusión en lo que son las instituciones notariales de los 88 notariados, los diferentes continentes, sino también llegar a los notarios de base, que eso es un poco, a veces me pregunto si todos los notarios que integran los diferentes notariados tienen una idea acabada de lo que es la Unión Internacional. Y yo creo que ahí tenemos que apuntar a la difusión para el conocimiento de la existencia de una organización supranacional tan importante, y que lo primero que tenemos que hacer es que el propio notariado la conozca, utilice esta fuente y abreve de eso para tener mucho más sólidos sus conocimientos con respecto a esto. Así que creo que las redes van a ser muy bienvenidas. Coincido totalmente, además, cómo pensar un organismo supranacional como la Unión sin un sustento de base sólido, donde el propio notariado de base sea el que además no solo reconozca la organización, sino que además se sienta acompañado, se sienta contenido, se sienta protegido por determinados embates que uno va teniendo a nivel mundial. Sí, esto es lo que yo llamo el concepto de pertenencia, sentir que una institución nos contiene, no que nos repele, muy por el contrario, que nos contenga. Así que bueno, muy bien, sigo muy entusiasmada en mi plataforma y en mi acción gracias a las soluciones que me estás dando, ¿eh?